Buenas noches, una semana más. Estamos con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión. Programa 189, Antonio. Ya falta menos para el 200. 189 semanas en el Candelero. Muchas Aquí estamos a piñón, ¿no? Muchas horas. Muchas horas de programación, muchos consejos. Muchos años ya. Consejos de... Yo creo que, porque la gente lo ve bastante el programa, consejos muy interesantes y muy fáciles de asimilar, que es lo importante. Son básicos, mi opinión, son cosas que se deberían enseñar continuamente, no por la Escuela de Salud Especialista ya que lo estamos haciendo, sino por la Administración Sanitaria y a través de ella, pues, fundamentalmente a través de los centros de salud, que esa es la gran diferencia con la medicina privada. Hay 1 millón y pico de personas que están en la medicina privada a través de MUFASE, de IFA y demás, funcionarios del Estado, pero que después no tienen una serie de ventajas, de que pueden escoger médico fácilmente, pueden escoger especialistas, tanto médicos, es decir, por los hospitales o las clínicas son muy confortables, pero en fin, hay una serie de cosas que están muy bien y que no tiene que usar la medicina pública, pero la medicina pública tiene cosas muy buenas y entre ellas tiene unos profesionales y en teoría no, tiene unos programas de educación para la salud a la población, de medicina sanitaria a nivel de docencia, de formación de profesionales, que no lo tiene la privada, programas reglados, pero que por desgracia una cosa es la teoría y otra la práctica. Que hemos comentado otras veces que hace 30 años se llevaba mucho a la práctica a través de los médicos de APD, asistencia pública domiciliaria. Yo soy médico de APD, hice las posiciones. Somos funcionarios del Estado, podíamos trabajar a nivel de Estado, hacíamos inspecciones de bares, de tiendas, autopsias, estábamos preparados para esas cosas. Después había un nivel más superior que era el hospital, o especialidades, centros de especialidades médicas, para cosas más complejas. Pero hoy día, con tanto aparatejo, con tantos ordenadores, mucho más médicos. Yo me acuerdo que en Prat de Rey éramos 2 médicos, ahora creo que son 4 o 5, pero es que en Ubrique había, creo que era 4 médicos, había, me parece, 1 o 2 pediatras y 2 o 3 médicos. Ahora son 11 médicos de familia y 2 pediatras, y menos población que cuando yo llegué. Pero no en Ubrique, es decir, estoy hablando en general. Más personal, más enfermeros, más auxiliares, más ordenadores y más insatisfacción de la gente. Esta es una contradicción que no sé cómo llegar a entender. Hay más profesionales, más recursos, materiales, menos población, incluso a lo mejor puede ser, en proporción, y hay más quejas. Antes la relación médico-enfermo, yo recuerdo Prado de Rey, los 20 años que estaba allí, como un país, Alicia del País de la Maravilla. Del contacto iba con la gente, se hablaba por la calle, todos los días iba 4, 5 o 6 veces a domicilio, pero sin que me llamara algún hombre, algunos te llamaban, pero otras veces digo, mira, paso por aquí, me paro y veo a fulanito, que tal, o si no iba expresamente. Y además yo mismo he puesto goteros, porque a lo mejor la enfermera estaba enferma o el enfermo había un enfermero nada más. Vamos, que no se caen los anillos, o no se caían los anillos. Y sabíamos, o sondaba, no he puesto yo sondas en la orina. Bueno, o funciona, yo he punzado aquí la rodilla, y, en fin. Pero eso es que hoy día no da tiempo, entre tanto papeleo, tanto follón. Y bueno, pero dice, es que hay más enfermedades que antes. Ahora hay más enfermedades. No, al revés, ahora hay menos. Antes los médicos veíamos fiebres de Marta. Yo he visto un montón de fiebres de Marta. Con los quesos y demás, ¿no? Con disentería, la cabra, la leche de cabra, que no está al fin. Los controles, no había la higiene que hay ahora. Y la alimentación que hay ahora, tan buena, es decir, tan variada, no la había. Entonces, antes yo he visto montones de cosas. No había antibióticos. Antes te mandaba streptomicina, gentamicina. Esto está quitado porque son ototóxicos. Ahora hay unos fármacos extraordinarios, antibióticos extraordinarios. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, en la prensa pone continuamente agresiones a sanitarios, pero no en la Sierra ni en Jerez, sino en toda España. Pero ¿qué está pasando? Antes el médico era una persona como maestro, respetable y respetada, y no porque fuera Dios ni mucho menos, sino porque la gente tenía en su conciencia de que era el que te iba a curar de tus males, el que te ponía la sonda, el que si te hacía un corte, que si te tenía diarrea te iba a ver, un parto. Yo he hecho parto en Prado de Rey. Es decir, pero vamos a ver, ahora que un médico haga un parto, como sea, que corre una urgencia y te meten allí, pero antes te atendían y había parteras en los pueblos. Hombre, esto está mejor, está mucho mejor.
Antes no había hospital en Villamartín, pero había que ir a Jerez o a Ronda. Villamartín lo tienen, por ejemplo, Ubrique a media hora. Y Prado de Rey lo tiene, por ejemplo, a 12 minutos y Borno a 10 minutos. 10 minutos. Es decir, que antes no había. Puerto Serrano a otros 10 minutos. Es decir, es que antes no había nada de eso. Y sin embargo había y con menos recursos, pero había una relación médico-enfermo. Es decir, que eran, ya no era, aparte que era médico, pero era como amigo, que era casi como de la familia, era médico de familia. Es decir, que verdadero. Igual que antes, digo yo, pero es que eso se ha perdido. Es decir, no quiere decir que dice, es que era paternalista, no era paternalista, es que el médico también comprendía las necesidades de la gente y se ponía en el lugar de la gente. Hoy día no da tiempo, porque como te cambian de médico, o te cambias cada 2 por 3, y tú no sabes, tú vas al médico, no sabes decir a tu médico. Hombre, tu médico tiene que descansar después de una guardia, que antes no se descansaba. Tienen que tener en tus vacaciones, pero ya está, es decir, los días normales, como todo el mundo. Pero es que ahora raro es, hombre, gracias a Dios, en eso la Junta de Andalucía en los últimos años ha mejorado de que hay más propietarios, más estabilidad. Pero siempre ha sido un desastre y todavía en muchos sitios sigue siendo un desastre. En las zonas de la sierra, ya sea de Granada, de Almería, de Jaén o Cádiz, aquí la Sierra de Cádiz, el problema de los pueblos de difícil cobertura es enorme. ¿Por qué? Porque habiendo universidad aquí, habiendo buenos colegios, me refiero que te dan enseñanza primaria, secundaria, nada más que para ir a la universidad, yo voy a estarme. Entonces los médicos van a un pueblo pequeño y si aquí mis hijos no tienen ni instituto, pues yo cuando pueda pido otro lado, me voy a otro lado. Claro. Entonces, como tú no estés incentivado en el sentido de que económicamente, de que te den cursos, después X día para ir a un hospital a formarte, hasta el día, eso no hay que lo aguante. Es decir, los pueblos van a estar siempre, salvo algún médico que sea de ese pueblo o que viva en el pueblo al lado y no le importa ir y venir, va a estar siempre infradotado de médicos. Un desastre. Y todavía eso no se le ha puesto solución. La verdad que tampoco creo que sea de muy difícil solución, entiendo. Simplemente aplicar sentido común. Sentido común. Ya se está haciendo en algún sitio. Por ejemplo, cada año que estés tú en un pueblo de difícil cobertura, porque sea pequeño, la antigüedad te cuesta el doble o el triple o el cuádruple o 50 veces lo que haga falta. Y dice, hombre, para que el día de mañana que tus hijos tengan que ir a la universidad, si tú te quieres ir con ellos a Sevilla, pues puedes hacer un traslado. Si no, va a estar siempre como un esclavo aquí. Es decir, eso. Después, económicamente, el médico para desplazarse a cualquier sitio, en la gasolina, el hotel, esto, lo otro, si quiero hacer un curso, yo quiero hacer un curso en Sevilla y termina de noche, me tengo que ir a un hotel, ¿quién me paga a mí eso? Es decir, de mi sueldo, tengo que pagar mi formación. Claro. Cuando si yo vivo en Sevilla, lo tengo al lado, pues me pido a Sevilla. Claro. Es decir, entonces los pueblos, si no se ajustan, se ponen bien los cables, la administración lo tiene mal y la población también lo va a tener muy mal. Claro. Antonio, vamos a hablar de otro tema que yo creo que es de bastante importancia, que es el tema del Parkinson. Aunque es una enfermedad que afortunadamente parece que se está parando con medicamentos ahora mismo, se prevé que para el 2050 haya, creo que son 29 millones de... El doble que ahora. Que en 25 años se va a doblar. Pero decía que afortunadamente millones. También la ciencia está adelantando mucho y se está parando la enfermedad, parece ser, ¿no? Bueno, vamos a ver. No está aumentando la enfermedad, es decir, el tratamiento. La enfermedad está aumentando. Hay tratamiento para el Parkinson. Lo que pasa es que es una enfermedad que así mejora los síntomas. El Parkinson, lo que pasa es que hay una sustancia, la dopamina, que se fabrica menos en el cerebro. Esta sustancia que se fabrica en el cerebro es la que nos permite tener una mayor elasticidad al andar, que los músculos sean también más elásticos, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando falta esta sustancia aparece lo que le parece ser, y muchos lo afirman, que tenía Hitler y Franco. En los últimos años los últimos meses de Hitler y los últimos meses también de Franco, todos vimos que tenían la mano temblando. Es decir, en reposo temblaba la mano. El temblor es uno de los signos típicos del Parkinson a cierta edad. Hay una cosa que se llama parkinsonismo, que algunos medicamentos, por ejemplo, el Primperan, que es un fármaco para los vómitos, pues personas dan
síntomas de Parkinson. ¿Tiene Parkinson? No, es que está tomando Priperan. Es decir, que hay fármacos que pueden provocarlo, pero en fin, personas ya mayores de 50 años fundamentalmente, a veces antes, pero en fin, a partir de los 50 años, que empiezan con temblores. Franco se decía que no era capaz en los últimos ya meses de sostener un vaso de café, lo que no salía en la tele. Claro. Es decir, que no podía tomar café. Bueno, lo de Hitler también era conocido. En lo de Hitler estaba así, y además, y con las manos se la pegaba rígida. Y después los andares. Las personas de Parkinson, que tienen Parkinson, son inestables al andar, se caen muchísimo. Van andando como corriendo, arrancan y corriendo, empiezan y salen corriendo. Fuera los músculos de goma, exactamente, para que la gente entienda. Y además tienen, y entonces, después la cara de póker, es decir, no tienen expresión. Tú te ríes, estás triste, te pones una serie de caras, como los mismos, ¿no? Pero el Parkinson se le queda la cara rígida, cada época. Y erático, como los egipcios. Exactamente. Un jugador de póker no se pone, uy, qué bien, qué buenas cartas me ha tocado, no, ni mala ni nada. Tú le miras la cara, a uno está jugando las cartas de póker y tú no, además, y si hace algo esto no te fías de él. ¿Por qué? Porque al jugador de póker se le llama cara inexpresiva, para que tú no sepas las cartas que llevas, si son buenas o malas. Claro. Es que nada, pues eso, las personas con Parkinson van adquiriendo. Y esto va aumentando. ¿Y sí, por qué aumenta? Primero por la edad, porque es una enfermedad que es la segunda enfermedad degenerativa después de enfermedad de Alzheimer más frecuente. Después del Alzheimer, el Parkinson, en frecuencia. Te decía ahora que son dos males de esta época. Tienes características diferentes, pero que son frecuentes y sobre todo por la edad. La edad es la mayor causa. Pero también hay estudios que dicen que la contaminación, tanto atmosférica como lo que comemos, como todos estos contaminantes que antes la vida, es decir, antes era la vida más natural, ahora con tanta polución y tanto esto, tanta química y tanta química que se dice, ¿no? Pues eso parece que es otro factor. Aparte también parece ser un factor hereditario, que hay familias donde los casos de igual que de Alzheimer, también de Parkinson, son más frecuentes que en la población general. Me ha venido a la mente un también amigo de esta casa, el doctor García Bru, que ya falleció, que decía el Alzheimer, ese maldito alemán. Hablando de Alzheimer. Y yo me acuerdo que tenía yo un profesor cuando estaba haciendo la especialidad en medicina interna, el profesor Zamora, nos decía, el Alzheimer es la enfermedad más destructiva que hay, o de las enfermedades más destructivas, porque al rico lo hace pobre. Y claro, tú te pones y dices, una persona puede tener todas las riquezas del mundo, pero como ha perdido la memoria, no saben lo que es, no reconoce a su hijo, ha perdido a sus hijos, ha perdido a su esposa, ha perdido a sus padres, porque ¿quién es? Es decir, ya no tiene nada, no lo reconoce. Pero después los bienes materiales, si tienen, por ejemplo, una finca o tienen mucho dinero, como no se acuerda que lo tiene, es como si no lo tuviera. No saben de quién es. Además, Antonio, vamos a hablar también de la parte buena de esto. Lo que he dicho al principio, ahora mismo muchos fármacos que por lo menos van reteniendo la enfermedad, ¿no? Sobre todo hace tiempo. El tratamiento del Parkinson lleva mucho tiempo, que es sustituir y también los síntomas, la rigidez, todas estas cosas que evitan las caídas, todas estas cosas, pues los cuidadores, todas estas cosas antes quizás no la había. Pero que afortunadamente ya hay. Se van, si no erradicando la enfermedad, cuando menos apaciguándola, ¿no? Bueno, pero ten en cuenta que según estos estudios, la mayor parte de una gran frecuencia de los casos está en Asia. En Asia será también por el número de habitantes que tiene, por las condiciones que tiene. Hoy día hay contaminación en todos lados, hasta donde tú pareces, bueno, en África aquello todavía está salvaje. No. África tiene una polución en las ciudades enorme. Entonces, Ciudad del Cabo, por ejemplo. En Asia, en el norte de Asia, en el sur, en África subsahariana, el crecimiento del Parkinson es exponencial, es decir, es enorme. Que ahí no hay tantos cuidados como en la parte más rica del mundo. Te viene a la mente la película Salvar Soldado Ryan, el capitán del escuadrón, también tenía Parkinson, estaba con los temblores en la mano. Y era joven. Sí, no, ya digo que normalmente va asociado a la edad, pero que puede ser caso en jóvenes. Así que, en fin, que hay una enfermedad muy, muy limitante. Antonio, hablamos de otro temita. ¿Qué hacer cuando un medicamento genérico que te manda el médico, tú crees que no te hace efecto y recurres y quieres que te recete
uno de los que salen anunciados en televisión, por decirlo, para que la gente lo entienda. Sí, he traído este caso porque recientemente, hace unos días, un amigo mío de aquí de Urique, y paciente, que también era paciente mío, me dice, mira, es que resulta que yo estaba tomando para mi problema que yo tengo. Él tiene un genérico, ¿no? Sí, él tiene una fibrosis pulmonar, que es que los pulmones se quedan con muchas cicatrices, sin saber por qué, es idiopática, es decir, primaria, que no se da por qué, con muchas cicatrices, y el pulmón, que es como una esponja, que tú la aprietas y suelta el agua a una esponja, y si la abres se llena, pues el pulmón, cuando tú lo abres, se llena de aire. Cuando tú lo exprimes, suelta el aire. Pues el pulmón se queda así, que no funciona. Y entonces hay unas pastillas y unos medicamentos que frena eso, que frena esa formación de cicatrices, que te impiden que el pulmón sea elástico. Y dice, yo tomaba el de marca, el fabricante, el que lo inventó, y mejoré muchísimo. Pero después me lo han cambiado a genérico y yo me encuentro peor, que me hago como asfixio y voy al médico y me dice que no, que es que el principio activo es el mismo, que eso, en fin, que eso será por otro motivo. Pero no sé, pues yo es que, por sin embargo, con el otro será el mismo, pero yo con el otro estaba bien y de que me han cambiado me encuentro mal. Y me han cambiado varios y algunos hasta me han producido reacción alérgica, porque además ni es el mismo genérico, ha ido cambiando y algunos hasta me han dado reacción alérgica. Dice, he hablado con mi médico de cabecera, dice que no puede hacer nada, que eso viene del hospital. He hablado con la dirección del centro de salud, dice que eso no, que eso es del hospital. He ido al hospital, me han dicho, y allí en el hospital en Jerez, le han dicho que es que el medicamento original es muy caro y que los otros son más baratos. Dice, bueno, pero es que los más baratos me caen mal. Dice, pero es que son las órdenes que tenemos, no podemos cambiarlo porque eso viene de arriba. Dice, y además es el mismo principio activo. Dice, bueno, pero es igual. Dice, bueno, el principio activo, es decir, la sustancia que produce el beneficio es la misma, pero lo que rodea, porque a lo mejor el tratamiento que lleva la harina o las cositas que envuelven, el tratamiento que lleva ese principio. Es que el principio activo, lo que es el medicamento así, es como el tamaño de la cabeza de un alfiler, porque es 1 miligramo, eso es nada. Entonces, si tú no envuelves en algo, se te queda aquí pegado en el labio. Y entonces lo envuelven en harina, en cositas, para que ya la bolita sea así y te la puedas tragar. Sino que no te puede tragar una bolita del tamaño de la cabeza de un alfiler, no te puede tragar. Claro. Entonces lo envuelven. Entonces la envoltura es la que a mí te cae mal e impide, a lo mejor no se sabe, que el medicamento pase a la sangre. Si te pasa a la sangre es como si tomara agua. Entonces, dice, pero no sabemos exactamente lo que es. Entonces, este señor lo que pedía, dice, bueno, porque me hagan un estudio, porque yo me encuentro mal, a ver si es que yo voy a peor con mi propia enfermedad, tome lo que tome, o que es debido a que al cambiarme de medicamento, o que hagan una prueba, que me den otra vez el medicamento que yo tomaba, a ver si mejoro. Si no mejoró, es que si el que yo tomaba en un principio, que era el que me iba bien, ahora ya no me va bien, es que la enfermedad va más y que me hagan las pruebas. Pues nada, entonces este señor ha recurrido, hizo la queja, no le han contestado, no, que eso es así y punto, y entonces dice, bueno, ¿y qué hago? Digo, bueno, yo te digo lo que yo haría, tú haces lo que tú quieras. Yo el siguiente paso iría al gerente del ZAS en Sevilla, les pondría el caso. He tomado esto y yo lo único que pido que vean si es que mi enfermedad va a más o que es que al cambiarme ahí. Entonces, y dice, bueno, y si me dicen que no, que eso es así y que no, que es que voy a más sin hacerme pruebas ni nada, y yo recurriría entonces a la consejera, al consejero de salud. Igual, espera los 15 días o el mes que... Y si no te contestan, eso ya es una contestación. Si no te contestan, es una contestación. Es que no. O si te contestan y no te da... No, porque dicen, no, mire usted va a ir a Jerez, que le van a hacer un reconocimiento otra vez, a ver si tal, vale. Pero si tú no estás de acuerdo con lo que te digan, pues yo recurriría ya, además se lo dice, mire usted, si no recibo una respuesta a la consejera que, en fin, que yo considere acorde, pues recurriré a los medios de comunicación, tanto a nivel autonómico como nacionales, que hay radios, televisión, internet, para que conozcan mi caso y cómo me han tratado. Hay infinidad de programas que hay. Y entonces me dice, bueno, ¿y usted cree, me dice a mí el paciente, que con esto ya está arreglado el problema? Digo, yo creo que antes, yo no creo ni que tengas que ir a la televisión ni a la radio ni nada, porque dice, entonces ¿qué hago? ¿Me aguanto? Digo, no, es que te lo van a dar.
Digo, ¿cómo? ¿Que me van a dar el reconocimiento que yo pido? Y eso, por supuesto. ¿Por qué? Porque si no se sorprende y se enteran cómo funciona la sanidad. Y dice, mira, dale lo que pide este hombre, que es lo único que pide. Y que se calle. Y que se calle. ¿Qué es lo que suele hacer? Cuando tú pides, te dan cita para 3 meses, para 6 meses. Pero no, yo es que no aguanto los dolores, mi padre está fatal. Se le dice, mire usted, lo siento mucho, pero en esta situación voy a recurrir a los medios de comunicación, me voy a exponer en todas las televisiones y a donde haya que ir y exponer lo que hay. Casualmente, al día siguiente o a los 2 días te dice, mire usted que es que hay una cita que está anulado y que puede usted venir. No sé si me he explicado. Perfectamente. Lamentablemente todo el mundo no puede hacer eso porque no sabe cómo hacerlo, son mayores y se mueren, o se empeoran, o se aguantan. Sí, es lo que hay. Es lo que hay. Antonio, nosotros vamos a seguir con el curso de comida saludable andaluza. Vamos por el tema 5. Tema 5. Técnicas saludables para cocinar. Hombre, en la cocina andaluza es lo que hay en el mundo. ¿No? Que ahora vienen muchos concursos de sopa, de todo. De todo. Las migas, los chorizos, los caracoles de truena. Hay unas técnicas, y la comida tiene unos ingredientes, pero después está la comida tiene tocino, manteca, tiene también cosas, verduras, frutas, de todo hay. Sí, bueno, pero además de eso, de evitar las grasas, de evitar lo que nos ha dicho, hay muchas técnicas. Está cocinar al vapor, cocinar a la plancha, cocinar al horno, en fin, que hay muchas técnicas. ¿Cuáles son las mejores para la salud? Mira, la técnica al vapor, que todos sabemos lo que es el vapor, es tener agua hirviendo y poner allí, en fin, o un colador, un algo, para que con el mismo vapor, sin estar en contacto con el agua, se cocine. Pues es una técnica muy buena. ¿Por qué? Porque al no estar en contacto con el agua, la vitamina, los minerales, todo el hierro, no se va al líquido. Entonces tú te lo tomas con todo cocido, bueno, después le echas todo su aliño, es decir, lo que tengas que echarle, ¿no? Pimentón, el orégano, lo que sea, pero ya tú has conservado. Es una buena técnica para cierto tipo de comidas. Después está la cocción, lo que es la propia cocción en sí, que después lo que tiene que hacer es si lo haces con un guiso, como he comentado la semana pasada, es quitarle la grasa, una vez que lo deja enfriar, quitarle la grasa a la nata que está arriba. Se enfría, la nata sube y se la quita. Pero después está la parrilla. El asado de la parrilla para las carnes, el pescado. Hace que la grasa que tiene, sobre todo, los pescados pierden grasa y tienen menos calorías y engordan menos. Lo que pasa es que también es una grasa buena, pero por ejemplo, los animales de 4 patas, la ternera, el cerdo, cuando tú lo haces asado, se derrite la grasa, se funde y entonces pues tiene algo, pero por lo menos has quillado bastante. Lo mismo pasa con el horno. El horno, simplemente con limón, con un poquito de vino para tener un poquito de jugo, para que no te seque demasiado, pues evita la grasa que llevan, por ejemplo, los fritos. Los fritos, por supuesto, es otra cosa que hay que tener presente. Si va a hacer algo de frito, en los países del norte de Europa utilizan mucho la mantequilla. Y la mantequilla... en Francia, vaya, por ejemplo. Y la mantequilla tiene grasas saturadas que son perjudiciales para la salud. Lo mejor es siempre los fritos, que es lo que se suele hacer en España, el aceite. Y hace posible... De oliva. El aceite de oliva puro y de virgen extra. En algunos casos, para algunos tipos de frituras, ya hablaremos otro día, mejor el oliva que no virgen extra, ya lo hablaremos cuando. Entonces, tenemos al vapor, a la plancha y el horno. Son los tipos de forma de cocinar los alimentos más saludables. Ya digo, y si alguna vez hace un potaje, hace un guiso, pues y la grasa hay bastante porque le ha echado su embutido, poquito el embutido, pero después la grasa se la quitas al final cuando ya está fría. Entonces, se nos acaba el tiempo, pero no queremos dejar el tintero, un temita, lo vamos a también hacer un breve. ¿Qué es más saludable, los pilates o hacer pesas? El pilates, el ejercicio de pilates es ejercicio de estiramiento fundamentalmente y de respiración. Y fundamentalmente trata la cintura, es decir, la musculatura abdominal y la parte baja. La fuerza
es buena, es decir, pesas, tirantas en los gimnasios, es fundamentalmente para la musculatura, para ganar masa muscular, especialmente personas mayores que ya han perdido o personas que necesitan, y para prevenir la osteoporosis, porque retiene cal en los huesos. Las personas que están faltas de calcio, le hace fuerza de eso. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Combinarlas. Hace ejercicios de pilates, por ejemplo, 2 días a la semana, y un día o 2 más hace ejercicios de fuerza, ya sea en tu casa, con pesas, con tirantas. Incluso con botellas de agua o de... Yo lo utilizo aquí en mi casa, botella de refresco de 2 litros, la lleno de agua, 2 litros aquí, 2 litros aquí, pum, 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 ya tiene ejercicio de fuerza. O hace flexiones, un ejercicio de fuerza. Y después hace ejercicios de pilates, que si no sabes, va a un gimnasio, y si no puedes ir al gimnasio todos los días, ves durante un mes que te enseña lo básico, pues lo hace en tu casa. Y entonces pues hace ejercicio elástico, de equilibrio, ya te digo, de estabilidad, de respiración para coger capacidad pulmonar y después alterna con fuerza. Don Antonio, el tiempo se nos ha pasado volando, siempre nos pasa lo mismo, pero antes de despedirnos... No se puede olvidar. Haz una autocita si no vas ahí. No vas a poder, para que lo pueda ocupar otro paciente, ¿no? Exactamente. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, el programa 190. Ya queda menos. Ya queda menos para 200. Pues nada, muy buenas noches y a disfrutar de la semana.